Bueno, en pantalla completa. Mil disculpas. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, con las disculpas del caso, no sé por qué no he podido yo compartir. De todas maneras, ¿se me oye? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a empezar esta semana con el tema de diabetes mellitus y la parte de dislipidemias. No podemos empezar si no hablamos primero de lo que es el factor de riesgo más importante que tiene la diabetes y las dislipidemias, y esto es la obesidad. La obesidad se ha constituido en una epidemia de todos los siglos. Es un factor que está condicionando el estado de salud de la población. La siguiente. Vamos a hablar un poquito de la obesidad, su etiología, y bueno, el manejo no lo vamos a tocar porque no nos corresponde. La siguiente. En la definición nosotros tenemos que la obesidad no es solamente el aumento de peso. Nosotros sabemos que una persona que hace fisiculturismo aumenta de peso, pero no tiene obesidad. Entonces se define la obesidad como un cuadro clínico, crónico, recidivante por un exceso de tejido adiposo corporal que conduce a muchas alteraciones metabólicas y sistémicas, donde incluye las alteraciones vasculares, pulmonares, digestivas, musculares, psicológicas y prácticamente compromete a todo el cuerpo. Se ha definido la obesidad como un exceso de grasa corporal relacionada en relación a lo que es la masa del cuerpo y entre esta la masa magra, o sea, no grasa. Se supone que cuando aumenta la cantidad de grasa corporal por encima de un 20% en varones y un 30% en mujeres, podemos hablar de obesidad. O con lo que habitualmente en la actualidad se puede calcular el sobrepeso y la obesidad cuando el índice de masa corporal, que es el IMC, supera el valor, el índice de 30. La siguiente. La obesidad es un resultado de la acción múltiple de varios factores, como el estilo de vida, factores psicológicos, factores médicos y sobre un fondo genético. Esto hace de que evidentemente en la obesidad los distintos factores van condicionando la aparición o la acumulación de grasa en el cuerpo. La siguiente. La etiología de la obesidad está en relación al exceso de la ingesta de calorías en la mayoría de los casos. Está aparejada con una escasa actividad física. Tiene un fondo genético, producción de alteraciones de la secreción de la leptina. La leptina es una hormona que está producida por el tejido celular subcutáneo que informa al hipotálamo sobre la cantidad de reserva energética que tiene el cuerpo. Vamos a indicar que la grasa en el tejido celular subcutáneo, en los brazos, en las piernas, es la grasa blanca, también que se llama, y esta grasa es fundamentalmente reserva energética. En la grasa a nivel de los órganos y en el abdomen es la grasa gris, que evidentemente lo que sucede es que es el tipo de grasa que conduce a la aterosclerosis. Bien, para que haya obesidad existe una alteración en la recepción y en la detección de la leptina. Hay un comportamiento de una resistencia a la leptina que hace
que el hipotálamo no tenga una buena recepción y trabajo de la leptina, y por lo tanto el cuerpo está acumulando y va acumulando de manera persistente pues tejido graso, fundamentalmente los triglicéridos. Esto se debe a mutaciones en el gen beta 3, que es un receptor de la hormona de adrenalina. Existen otras causas también de obesidad, como alteraciones metabólicas y endocrinas, como en el síndrome de Cushing, en el hipotiroidismo, en el hipogonadismo, o el uso constante y persistente de fármacos como antidepresivos, anticonceptivos, corticoides, antiepilépticos, neurolépticos, insulina y sulfonilureas. La siguiente. ¿Cómo se mide la obesidad? La obesidad, en términos generales, y lo que ahora el cuerpo hace, y sobre todo en estos centros donde se hace gimnasia, pues te miden el índice de masa corporal, que es el resultado del peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado. Esta estatura al cuadrado, que aparentemente es difícil obtener, no es nada más que la fórmula que podemos hacer. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos y mide 1,70, lo que se hace es dividir 70 entre 1,7 dos veces. Entonces, es el peso 70 entre 1,7 y ese resultado otra vez entre 1,7. Y ese nos da un índice que cuando está por debajo de 18 se dice que hay bajo peso. Si está entre 18,5 y 24,9, se habla de que hay un buen índice de masa corporal, y esto es catalogado como normal. Sabemos que una persona que hace fisiculturismo tendrá pues más peso, pero no estamos hablando de grasa corporal, sino la relación de peso y talla. Cuando el índice da entre 25 y 29,9, entonces se habla de sobrepeso. Y cuando el índice da entre 30 y 34,9, es ya obesidad de primer grado. Entre 35 y 39,9 es obesidad de segundo grado, y por encima de 40, obesidad de tercer grado o obesidad mórbida. Esto simplemente en relación, no, la anterior, esto es en relación al peso y talla. Sin embargo, el verdadero diagnóstico de obesidad es cuando medimos el porcentaje de grasa corporal. Y para esto se está utilizando unos aparatos de bioimpedancia que tal vez alguno de ustedes ha podido probar en los gimnasios, donde les hacen agarrar una manilla, pasa una corriente eléctrica por el cuerpo y les calcula el porcentaje de grasa corporal. Ahora sí, la siguiente. Tenemos que en las mujeres también, o en los varones, tenemos otra forma de poder medir la obesidad a nivel midiendo la circunferencia de la cintura. Esta medición nos está hablando sobre el porcentaje o la medición de la grasa visceral, la grasa parda o la grasa peligrosa para poder desarrollar ateroesclerosis. En las mujeres se acepta como normal por debajo de 80 centímetros esta circunferencia abdominal, y en los varones por encima de 94 es ya considerado un factor. Esto tiene que ver con la acumulación progresiva de la grasa a nivel abdominal, que es la grasa que está alrededor de las vísceras abdominales. En Bolivia se hizo un
un estudio del año 98, lamentablemente hace tiempo, donde se vio que la obesidad había una prevalencia de un 22.6%, con una mayor incidencia en el sexo femenino de un 29%, y de sobrepeso, es decir, cuando esto se medía por el medio de índice de masa corporal, de un 63% en el sexo femenino y un 55% en el sexo masculino. La siguiente. Bien, estos son más o menos los porcentajes que existen de obesidad a nivel del mundo. Y vamos a ver que los asiáticos, por ejemplo, tienen un porcentaje de incremento que tienen, ¿no?, las tasas de obesidad por países, ¿no?, el incremento que se va dando prácticamente hacia la llegada del año el 2025. Entonces, en América Latina, pues hay un incremento porcentual de un 22%. La siguiente. Estos son los tipos de obesidad de acuerdo al género, y tenemos que se dice la obesidad androgénica o masculina, donde existe una mayor acumulación de grasa a nivel abdominal. Y la obesidad ginoide o femenina, fundamentalmente hay un acúmulo de grasa a nivel de los senos, de las glándulas mamarias, y una acumulación a nivel de caderas, donde los glúteos y la parte superior de los músculos acumulan grasa. Nosotros podemos ver que el tipo de obesidad lo que está marcando es el hecho de que la obesidad femenina es, digamos, una obesidad que no lleva mucho a la aterosclerosis. En cambio, la obesidad masculina o androgénica sí es la que lleva a la aterosclerosis. De ahí que el porcentaje de infarto del corazón es mayor a nivel del sexo masculino que del sexo femenino. Eso no quiere decir que la mujer no pueda tener una obesidad tipo androgénica. La siguiente. Bien, acá tenemos una serie de alteraciones donde hay depósitos de grasa en los cuales pueden llevarte a alteraciones distintas, donde también se puede ver que las alteraciones estas nos pueden dar alteraciones a nivel de las grasas, de los lípidos en la sangre en realidad. La siguiente. Aquí en esta diapositiva podemos ver que a medida que va aumentando el índice de masa corporal, también hay de manera paralela un aumento del colesterol en la sangre, de los triglicéridos, hay un aumento de la presión arterial y una disminución de la cantidad del HDL o llamado el colesterol bueno. La siguiente. La obesidad entonces tiene una interacción ya sea con problemas de hipertensión, de enfermedad cardíaca, de hiperlipidemias, de diabetes mellitus, de artrosis, de trastornos emocionales, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, gota y enfermedades de la vesícula biliar, y sobre todo tiene una relación con la presencia de cáncer, como es el cáncer de cuello de útero, el cáncer de colon o el cáncer de la vesícula. La siguiente. Bien, la insulina, ¿qué es la insulina? Sus principales acciones de la insulina, que promueve la captación de glucosa por el tejido muscular y el tejido graso, convierte la insulina, la glucosa, en glucógeno en el hígado. Hay una supresión de la secreción de glucosa por el hígado,
estimula la síntesis proteica, regula la expresión génica y promueve la captación de aminoácidos. Es decir, la acción, la anterior, la acción de la insulina, lo que hace es de que lo que produce en realidad es evita que la glucosa se vaya acumulando en la circulación. Y esto evita la formación de triglicéridos. Entonces, la insulina como tal es una hormona que facilita el consumo de la glucosa, evitando que se llegue a la diabetes. La siguiente. En esta diapositiva vemos las distintas acciones que puede tener la insulina. La siguiente. Aquí deja un poco que esto de manera gráfica circule, la insulina actuando sobre los receptores alfa y beta. Esto actúa sobre la autofosforilación, promocionando la acción del sistema GLUT, que en realidad es el sistema que capta las moléculas de glucosa. Entonces, acá de manera gráfica vemos la acción el mecanismo de acción de la insulina en la incorporación de la glucosa a la célula. La siguiente. Bien, hay este fenómeno de insulinoresistencia que lleva precisamente a la obesidad. Y la insulinoresistencia es cuando la insulina no puede actuar sobre la célula. Entonces, la insulinoresistencia es un estado caracterizado por una disminución de las acciones de la insulina a través celular. Se asocia a un aumento de la insulinemia y afectan mayor parte las acciones de la insulina, especialmente la captación de la glucosa a nivel muscular. La siguiente. Fisiológicamente hay insulinoresistencia en la pubertad, el embarazo, el envejecimiento y de manera patológica en los pacientes con obesidad, en los diabéticos tipo 2, en el síndrome de ovario poliquístico y en enfermedades renales y hepáticas. La siguiente. La obesidad, entonces, lo que tiene, la insulinoresistencia puede ser producida por la misma obesidad o la insulinoresistencia producir obesidad. El sedentarismo lleva a la resistencia de insulina, la edad, cuando va aumentando la edad, el cuerpo va presentando mayor resistencia a la insulina, el consumo del tabaco, enfermedades de distinto tipo, enfermedades renales, las dietas desequilibradas, el consumo de alcohol, el estrés y sobre todo esta predisposición genética te llevan a la resistencia a la insulina que lleva hacia lo que es un hiperinsulinismo. La siguiente. Esta insulinoresistencia entonces lleva hacia la intolerancia a la glucosa, alteraciones del ácido úrico, a una disfunción endotelial llevando a la aterosclerosis, alteraciones inflamatorias, alteraciones hemostáticas, alteraciones reproductivas como en el síndrome de ovario poliquístico, a la dislipidemia con un aumento de los triglicéridos, disminución de las HDLs, aumento de las LDL densas y pequeñas y una dislipidemia postprandial. Y esto es importante saber porque precisamente esta triada heterogénica de hipertrigliceridemia, disminución de las HDLs y elevación de las LDLs densas y pequeñas llevan a la aterosclerosis, principal causa de muerte prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y esto también conduce a alteraciones hemodinámicas que hacen que exista pues una alteración a nivel de la presión arterial. La siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones de la obesidad? La obesidad tiene un aumento de la mortalidad general. Existen estadísticas en las cuales el paciente obeso pues tiene menor
sobrevida, y las poblaciones de personas con obesidad presentan una mortalidad mayor a causa sobre todo de la aterosclerosis. La mortalidad de hombres con un 50% de exceso de peso es el doble en relación a los hombres con peso normal. En el mismo grupo, la mortalidad aumentaba 5 veces más si además el paciente era diabético y 4 veces más si estos padecían enfermedades digestivas. Como verán, la obesidad es un factor de riesgo importante tanto para la diabetes como para el estado de salud de las personas. La siguiente, las complicaciones, pues como verán es una lista extensa donde destacan las coronariopatías e infarto de miocardio, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, la diabetes, presencia de cálculos biliares, insuficiencia respiratoria o problemas pulmonares, alteraciones de la menstruación e infertilidad, cáncer de útero, colon, recto, etc., alteraciones dérmicas e infecciones de hongos en la piel, problemas óseos articulares por el sobrepeso y problemas psicosociales. Bien, creo yo que con esto hemos dado un repaso importante al principal factor de riesgo para las alteraciones de la glucosa en el organismo. La siguiente clase, el día miércoles, vamos a... No, ya no. Ya, deja de compartir, por favor. Entonces, nosotros tenemos que en la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que son ya las alteraciones en la diabetes, y en el seminario se va a poder también ya conceptualizar la clasificación y las alteraciones que van. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Vamos a tener menos problemas en la conexión el día miércoles. Y si no hay más preguntas, entonces vamos a quedar acá. Y por favor, a pesar de que el día miércoles hay examen, me gustaría que puedan conectarse temprano como una forma de distraerse previamente al examen. Recordarles que el examen es presencial. Deben estar a las 11, 11:15 en la facultad para poder enrolarse, y el examen seguramente será a partir de las 12, una vez que estén ya todos organizados e ingresados en las aulas. Si no hay nada más, entonces gracias y hasta el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.